Miguel, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Puede visualizar el PPT? Miguel, Jonathan, buenos días. Buenos días, profesor. Marjorie, buenos días. Atención, Marjorie, buenos días. No me escucha. Sayumi, buenos días. Sayumi, buenos días. Bueno, no se olviden de anotar en el chat sus apellidos y sus nombres, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, Jonathan? ¿Cuál es el título? ¿Puede leer, por favor? Tema 4 Historia y constructura del átomo. de la. Muy bien. Entonces, veamos. ¿Todo bien? Vamos a hablar del átomo, ¿no? Del átomo. Listo. Del átomo. A ver, recordando un poco sobre la historia del átomo. Desde la aparición del hombre, que ha sido miles de años hacia atrás, entonces, como ser propio de la naturaleza, inquieto, el hombre ha ido averiguando a su alrededor para tratar de explicar cómo se ha formado nuestro planeta, cómo se ha desarrollado la naturaleza. En otras palabras, la, la materia, ¿no? En la naturaleza hay materia no viviente, inerte, formado, por ejemplo, por el agua, la luz, el suelo, el aire, y la materia viviente, todos los seres vivos, plantas y animales. Entonces, se ha podido clasificar para este estudio dos tipos de concepciones para explicar sobre la naturaleza. Una primera concepción, una primera interés del estudio de la naturaleza es la concepción filosófica. ¿Quiénes desarrollaron esta concepción filosófica? Fundamentalmente los griegos, ¿no? Los griegos. Recordarán también, estimados jóvenes, que los años que estamos tomando en cuenta, estamos 2025, se empieza a contabilizar desde el nacimiento de Jesús. Ahí empieza 0, 1, 2 y ahora estamos al 2025. Pero eso es lo que conocemos con el nombre años después de Cristo. Pero ¿qué ha ocurrido antes de Cristo? ¿Acaso no había vida? Sí había vida. Por ejemplo, una de las culturas avanzadas eran los griegos. Los griegos, estamos hablando antes de Cristo. Vean ustedes el cuadro, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Una de las propuestas, que solamente he considerado algunos, fue lo que trata de explicar Tales de Mileto. Él dice que lo fundamental de la naturaleza es el agua. Por lo tanto, el agua es el que da vida a la naturaleza. De ahí se origina la vida. Así habían otras propuestas que el origen de la naturaleza era el aire, el origen de la naturaleza el fuego, otros decían que el origen de la naturaleza es la tierra, ¿no? Es la tierra. Entonces, esas son explicaciones que tratan de dar. Otro
de las explicaciones importantes son 500 años antes de Cristo. Empédocles. ¿Qué dice Empédocles 500 años antes de Cristo? Que el origen de la naturaleza se debe fundamentalmente a estas cuatro formas: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Según él, esa es la propuesta que realiza y que origina a la naturaleza. 400 años antes de Cristo, tenemos a dos personajes importantes, Leucipo y Demócrito, alumno y profesor. ¿Qué proponen él? Ellos explican que la naturaleza está constituido por una porción mínima que ya no se puede dividir. Si ustedes observan la imagen, aquí hay un personaje que coge una fruta o un producto, podríamos decir camote, podríamos decir una yuca, podríamos decir una manzana, que él coge un cuchillo y lo va cortando en varias porciones cada vez más pequeñas hasta donde ya no es posible dividir. Por eso ellos sostienen que la materia está constituido por partículas indivisibles, cuya palabra en griego es átomo. Por lo tanto, el átomo es la partícula indivisible. Sin quererlo, pero ya estaban proponiendo la palabra átomo. 300 años antes de Cristo tenemos a Aristóteles. ¿Qué propone Aristóteles? Él dice, no, la materia no está constituido por partículas indivisibles, ¿no? La materia eh, está formado por cualidades duales, por cualidades duales, ¿no? Por cualidades duales. ¿Cuáles son esas cualidades duales? La combinación de fuego y aire es lo caliente. La combinación de aire y agua es lo húmedo. La combinación de agua con tierra es frío. La combinación de tierra con lo caliente, lo seco. Él se orienta de la propuesta de Empédocles. Por lo tanto, rechaza lo que manifestaron Leucipo y Demócrito. Concepción filosófica, que, que esta concepción tiene varias respuestas para un tema. Es una forma idealista de explicar, ¿no? De manera teórica. Esto se diferencia con lo siguiente, la concepción científica. Son algunas de estas personas importantes que tienen que ver la historia del átomo a través del tiempo. No son todas, ¿no? No son todas, pero como su nombre lo indica, científica, y ustedes en algún momento han visto método científico, que hay unos pasos que se sigan, y ¿qué hacen? Se comprueba de manera experimental, ¿no? Lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, aquí aparece ya los experimentos que tratan de explicar la verdad de la materia. Veamos. Estamos hablando ahora ya en el año 1800 después de Cristo, ¿no? John Dalton. Él explica sobre el átomo, de qué forma y qué tiene. Vamos a ir desarrollando de manera gradual. Aquí lo estoy enumerando. Año 1905, después de Cristo. Joseph Thomson, que explica el origen de los electrones, en 1911. Ernest Rutherford, que explica el núcleo del átomo, 1913 después de Cristo. Niels Bohr, que explica que el átomo tiene electrones que giran de manera circular, y 1919 Sommerfeld, que el átomo tiene electrones girando de manera elíptica. Vamos a ir desarrollando, explicando uno de cada uno. Dalton. ¿Qué dice Dalton? La materia está formado por átomos
pequeñas, partículas, ¿no? Que no se pueden crear ni no se pueden distribuir, ¿no? Entonces, aquí tienen la materia, aquí tienen la ¿Destruir? materia. Hola, ¿me escuchas? ¿Alguna inquietud? Aquí tiene la materia y esta materia tiene, por ejemplo, átomos, ¿no? El cobre, como una roca, se divide y que se encuentran entonces átomos de cobre, ¿no? Aquí tenemos una materia, un trozo de azufre, que cuando se divide cada vez más pequeña, tenemos átomos de azufre, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos? Dice que todos los átomos de un elemento tienen la misma masa, las mismas propiedades. Tenemos, por ejemplo, ahí un átomo de color rojo y un átomo, y aquí tenemos un átomo verde. Los colores solamente para diferenciar. Lo importante, el aporte importante de John Dalton es que son partículas indivisibles. Eso es lo que propone su, eh, su modelo atómico de Dalton, ¿no? Es una esfera con partículas indivisibles. John Dalton. Aquí tenemos siguiente modelo atómico. Este modelo atómico propuesto por Thomson. Este modelo atómico, ¿qué dice? Se conoce con el nombre de budín de pasas. Budín de pasas. Así se conoce. ¿De acuerdo? ¿Qué dice él? Que toda esta zona que estoy marcando, toda esta zona, es una masa positiva. Digamos que como un panetón, ¿no? Toda la harina, ¿no? Toda esta harina. Y en el panetón que tenemos incrustado, pasas. Se bombardea una energía eléctrica de 1000 voltios. Observen, miren ustedes, observen. Se produce una luminosidad, rayo de luz, ¿no? Un rayo de luz. Eh, Aquí en el medio tenía una hélice, ¿no? Una hélice. ¿Ah? Una hélice. ¿De acuerdo? Entonces, esta hélice. Cuando pasa el rayo de luz, esta hélice empieza a girar. Empieza a girar. De Thomson, este, estos rayos luminosos son invisibles, ¿no? Que bajo ese experimento podría visualizar. Debemos recordar ya, ¿qué recordamos? Que la materia está en la naturaleza. La materia está en la naturaleza. ¿Listo? En la naturaleza. Entonces, como la materia está en la naturaleza, este, si sacamos un poco de, de materia, si sacamos un poco de la naturaleza, ¿qué obtenemos? Obtenemos cuerpo, cuerpo. A este cuerpo lo sometemos a un medio mecánico, vale decir en golpes, ¿no? En golpes. Entonces, por lo tanto, vamos a dividir en porciones pequeñas, que se llaman partículas. Estas partículas, si lo sometemos a medios físicos,
vamos a obtener moléculas. Me explico de otra manera. La sal, la sal de mesa, ¿qué tiene? Está formado por estos compuestos, sodio y cloro. Si esto lo echamos, la sal de mesa lo echamos en el agua, ¿qué va a pasar? Se va a disolver. ¿Listo? Se va a disolver. Entonces, eso es un medio físico, la disolución, por ejemplo, ¿no? La disolución, ¿ya? Y entonces, lo que estamos obteniendo, moléculas. En el caso de la sal, ¿qué conseguimos? Iones, partículas pequeñas. Tenemos por un lado cation sodio y el anión cloro. Medios químicos que obtenemos átomos, que viene a ser la partícula mínima de una materia. Si seguimos dividiendo, vamos a obtener partículas subatómicas. ¿Qué es lo que estamos recordando? Una de las propiedades de la materia, ¿no? Que se llama divisibilidad de la materia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco del átomo, ¿ya? A ver, ¿qué hablamos del átomo? Tienen ustedes ahí la figura del átomo. ¿Cuáles son las partes del átomo? Núcleo. ¿Qué encontramos en el núcleo que está en la región central de un átomo? Protones. Se representa con la P minúscula el signo más. ¿Por qué el signo más? Porque tiene carga eléctrica positiva. ¿Qué Sí, más encontramos? positivo. Neutrones. N con un cerito. No tiene carga eléctrica. Eso encontramos en el núcleo del átomo. No son los dos únicos, son como más de 200 partículas, pero porque es de interés en el nivel encontramos, solamente hablamos de los dos. ¿Ya? Ahora, los protones son igual a Z. ¿Qué viene a ser Z? Si no se recuerdan, viene a ser el número atómico. Z viene a ser el número atómico. Entonces, quiere decir, si tiene, por ejemplo, este, a ver, 6 protones, su número atómico también será 6, ¿no? Si su número atómico es 3, esto me está indicando que también tiene 3 protones, ¿ya? Los protones vienen a ser algo así como el DNI de cada persona, el DNI de cada persona, ¿ya? Por ejemplo, el número 3 le pertenece al litio. Entonces quiere decir que el número atómico 3 es del litio. No tiene, otra sustancia no tiene el número atómico 3. Si estamos hablando del número 6, este número 6 le pertenece al carbón. No puede haber otro elemento químico que tenga ese número atómico. Veamos, ¿qué pasa con un átomo neutro? Que los protones son igual al número de electrones, igual al número atómico. Repetimos. Si estamos hablando, por ejemplo, del carbono, su número atómico es 6, me está indicando que tiene 6 protones, 6 electrones. Bajo esta condición de átomo neutro. Si hablamos, por ejemplo, de otro elemento químico, de sodio, vamos a la tabla periódica y vamos a encontrarle en el casillero número 11, su número atómico. Entonces tiene 11 electrones y tiene 11 protones. Repito, cuando es átomo neutro, ¿ya? Átomo neutro. Entonces, y todo lo que es de color azul viene a ser la zona externa, la envoltura, ¿no? La envoltura electrónica.
la nube electrónica. ¿Qué partículas encontramos? A los electrones. Los electrones tienen la carga eléctrica negativa. Todo en esta zona encontramos a los electrones con carga eléctrica negativa. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un cuadrito con partículas fundamentales del átomo. Tenemos entonces los electrones, su carga eléctrica negativa, su masa 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, ¿no? ¿Quién descubre? Acabamos de ver. Thomson, budín de pasas. Los los protones, carga eléctrica positiva, más uno, su masa 1,672 por 10 a la menos 24. Rutherford, ¿no? Rutherford, mini sistema planetario solar. Neutrones, sin carga eléctrica, por eso es 0, 1,6, igual que la masa del protón, y su descubridor es Chadwick, ¿ya? Chadwick. ¿Quién es el más liviano? Están viendo ustedes, es el electrón, lo más pesado es el protón y el neutrón. Aquí hay una observación. La masa, a ver, la masa de los neutrones mayor que la masa de los protones, mayor que la masa de los electrones. ¿Listo? Ahora bien, ¿alguna inquietud? ¿Qué filósofos afirman que la materia está formada por agua, aire, tierra, fuego y la... Profe, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo ya, pero tienen la ficha a la mano, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. La pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2. Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para Dalton? ¿Qué escribimos? Que es de forma esférica, ¿no? Es de forma esférica, sólida, compacta e, Y in- compa- e indivisible, ¿de acuerdo? ¿Así escribieron ya? Sí, profesor. La pregunta número 3. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible en su partícula, en su principal partícula, el electrón? ¿Qué escribimos? Joseph John y Thomson. Joseph Thomson, sí, muy bien. Joseph Thomson, ya está bien. Listo. Número 4. ¿Qué filósofos griegos intervienen para la teoría atómica quede descartada en esa época? ¿Quién? ¿Quién descarta? Ya pueden ver las pasas. Joseph Thomson. Claro, Thomson. Muy bien, Thomson. Ya está. Pasamos a la pregunta número 6. Ya tiene su resolución, ¿no? El número 7. El número 7. ¿Qué dice el número 7? El número 7. ¿Qué científicos afirman que los electrones del átomo giran en trayectorias circulares y elípticas? ¿Quién dice eso? Circular dice Bohr, ¿de acuerdo? Bohr. Y Sommerfeld. Y Sommerfeld, ¿no? Y Sommerfeld. Bohr y Sommerfeld. ¿Ya?
Son Medford. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Ernest. ¿Qué científico descubre el núcleo del átomo? Muy bien. Rutherford, ¿no? Rutherford. Creo que ahora sí estoy compartiendo bien, ¿no? Rutherford. Sí, ahora sí. Ya está. 9. Actualmente, ¿cuántas y cuáles son las partes del átomo? ¿Cuán- Núcleo, protones y neutrones. es el núcleo y la envoltura, ¿no? Entonces son dos, ¿de acuerdo? Núcleo y la envoltura. Y la envoltura. Listo. Número 10. Vamos terminando ya. El número 10. ¿Cómo se denomina el espacio donde se encuentra el, ¿qué dice? Los electrones girando en niveles y subniveles. ¿Eso qué se llama? Envoltura, ¿no? Envoltura o nube electrónica. El número 12, ahí terminamos. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Protones, neutrones y electrones. ¿De acuerdo? Electrón, protón y neutrón. Claro, tres son protones, neutrones y